Ahí está grabando ya. ¿Lo hiciste vos, yo? No, esto no. Ya, ya estamos. Estamos ok. Francisco está grabando. Sí, sí, Ya, perfecto. muy bien. Yo voy con la presentación. No sé si se ve, me acusan ahí que se vea, por favor. A ver, Nombres de Dios. ahí estamos. Ok, ahí están los nombres de Dios. Nombres de Dios. El tetragramatón aparece ahí. Exactamente. Bien, gracias, pastor. Hermanos, el Señor nos bendiga en esta noche. Les saludo a todos, día lunes. Eh, Y justamente como el pastor anunciaba, hoy día vamos a seguir hablando acerca de los nombres de Dios. Espero que nos pongamos cómodos, nos tomemos una agüita caliente y al final de esto podamos compartir ahí varias preguntas eh, al pastor Guillermo. Veamos. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? Primero estuvimos hablando de los nombres de Dios, ¿verdad? Y entendimos y aprendimos que finalmente es el nombre de Dios. Dios se reveló como yo soy el que soy, ¿verdad? Y de ahí que los personajes bíblicos de la primera era, fueron articulando letras, ¿verdad? Y nombres para poder ir relacionándolas con este Dios, ¿sí? Que este Dios es el que es el Dios eterno, ¿verdad? Es el Dios que existe desde el principio. Y este es el Dios que decidió revelarse a nosotros, a los hombres. Eh, y nuestro hermano Peter nos habló también al principio acerca de los yo soy que podemos ver a lo largo de la escritura y estuvimos atendiendo a los yo soy del Nuevo Testamento. Yo soy el pan de vida, yo soy la vid verdadera, yo soy el buen pastor, ¿verdad? Y estuvimos profundizando en eso. Y la semana pasada nuestro hermano Ronnie nos habló acerca de Adonai, ¿verdad? Del Señor, del amo, del fondo de esta relación, que es un nombre que hace alusión a la relación con los hombres. Eh, Bien, Él es el Señor, Él es el amo. Eh, y también a Elohim, el Dios creador, el Dios poderoso, como decía nuestro pastor también al comienzo, y estuvimos profundizando en eso. Génesis 1:1, en el principio creó Dios, ¿verdad? Entonces vemos la naturaleza de este Elohim, de este Dios poderoso. Es interesante también poder revivir en el fondo estos conceptos de la revelación de Dios, ¿ya? O de este descubrimiento o desvelización o revelación de el Señor, eh, que Él ha elegido en el fondo automanifestarnos a Dios, ¿ok? Él se ha automanifestado a nosotros, Él se ha revelado, Él se ha dado a conocer, y a lo largo de la historia bíblica podemos ver cómo se nos ha dado a conocer a través de nombres que nos van hablando de hechos, de sucesos, de su carácter, de su naturaleza, de su relación con los hombres, y que nos es ejemplo para nosotros. ¿Se acuerda usted que el apóstol Pablo dice que todo lo que fue escrito, ¿verdad? Anteriormente es para nuestra enseñanza? Entonces, hoy nosotros estamos atendiendo precisamente a estos nombres, a estas experiencias de hombres y de mujeres con Dios, con esta automanifestación de Dios, para poder aplicarlas en nuestra enseñanza y en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Porque no solo tenemos que percibir esto desde la razón, desde el entendimiento, sino que esos nombres, esta autorrevelación de Dios, la podemos vivir por la fe. Amén. Entonces, un asunto espiritual. Hoy día vamos a ver dos. Jehová Jireh
Jehová Shalom. ¿Ok? Y vamos a ver cómo es que el Señor se fue manifestando también con estos nombres. El primero, Jehová Jireh, ¿sí? Es uno de esta serie de nombres compuestos con Jehová, ¿ok? Así lo declara la palabra, Jehová Jireh, y naturalmente estos nombres deben algo de su significado al nombre de Dios mismo, ¿ok? Es como si dijéramos un nombre compuesto, ¿ok? Porque debe significado al nombre de Dios mismo, al nombre de Jehová, ¿verdad? Como lo hemos aprendido, que este Dios eterno, este Dios autoexistente, ¿verdad? Jehová, pero que además es el Dios de la revelación, de la autorrevelación de los atributos morales y espirituales, de la justicia, la santidad, el amor, y es así también como el Señor se va autorrevelando, ¿sí? Por lo tanto, Dios tiene una relación especial con su pueblo y en el cual Él se va revelando. Por lo tanto, la mayoría de estos nombres son nombres compuestos de Dios y que surgen además de un incidente, de una historia, ¿ok? De un hecho histórico, de un acontecimiento histórico y que retratan algún aspecto de Dios como también una necesidad humana, ¿ok? A la cual este Dios suple o responde. Veamos por favor a Génesis, ahí me comí algunas letras, pero es Génesis capítulo 22, ¿sí? Si hay algún hermano que tenga Biblia, por favor, si hay algún hermano que tenga Biblia, podamos ver el capítulo 22 de Génesis, los 19 capítulos, perdón, versículos de ese capítulo. ¿Quién dijo yo? Génesis, ¿Alguien? Sí, Génesis 22, capítulo 22, 22, del 1 al versículo 19. 1 Ya, al yo por 10. aquí. Ya, pastora, por favor, gracias. Génesis 22, del 1 al Sí, 19. exacto. Ahí nos fuimos. Ahí se me arrancó el 1. Disculpame un segundito. Sí, no, no hay Ya. problema. Aconteció después de estas cosas. ¿Cómo? No, no, adelante. léalo, por favor. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí, con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo,
no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el nombre de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Muchas gracias, Amén. pastora. Muchas gracias. Es Gracias a ti, como, David. es como voz de aplicación. Dan ganas de ponerle play, pastora, mientras usted lee. Muchas ¿Cómo? gracias. Porque lee muy bien la Biblia, entonces es como esa voz de aplicación. Uno le pone play y va escuchando. No, y además uno como que Muchas va viendo la gracias. historia, como que uno va viviendo y si estuviera ahí y viendo lo que va pasando. Bueno, acá encontramos entonces el origen de esta autorrevelación de Dios como Jehová Jireh con la historia de Abraham particular, ¿verdad? En la que el Señor llama a su único, o sea, lo llama a sacrificar a su único hijo, hijo que Dios le había prometido, que es su herencia, ¿no? La promesa de Dios, y él estuvo dispuesto a entregarla. Algunas cosas importantes, Abraham dice a sus siervos, vamos a ir, vamos a adorar y vamos a volver, ¿ok? Aún sabiendo que no llevaban cordero para el holocausto. Ahora, Abraham puso por nombre a aquel lugar Jehová, Jehová Jireh, ¿verdad? Jehová proveerá, Jehová Jireh, como dice lo leyó la pastora en el versículo 14. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto, ¿ok? Entonces ahí encontramos este nombre compuesto que hablábamos al comienzo. Jehová, ¿verdad? Como este Dios autoexistente, ¿verdad? Y eterno, Jehová, y Jireh, ¿verdad? Que es proveerá, y que es interesante porque al hacer un análisis de la palabra en el original, encontramos también una relación, una relación de la raíz de la palabra con ver, ¿ok? O con discernir. Entonces, acá entendemos esto: Jehová proveerá, este Jireh es ver, está relacionado con ver, está relacionado con discernir y con que Jehová se ocupará de ello. ¿Ok? Entonces es una bonita relación en revisar la palabra, el término, porque vemos que está relacionada la provisión, ¿ok? El hecho de que el Señor se ocupe de algo, de alguna necesidad, está relacionado también con el hecho de ver o de discernir aquello, ¿ok? De ver o de discernir lo que se está necesitando, o lo que está ocurriendo. En el versículo 13 es interesante, eh, previo a que Abraham nombrara ese lugar como Jireh, ¿verdad? Dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, ¿ok? Entonces aquí vemos también que hay una relación
Y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y es interesante poder revisar esto y cómo el Señor se autorrevela como este Dios que provee, ¿verdad? Como este Dios que suple, ¿verdad? Y podemos ver ahí algunas palabras con un fondo profético en el versículo 8. Si alguien puede ayudarme con el versículo 8, por favor, hermanos. Recuérdense que estamos en Génesis capítulo 22. Por aquí, 22:8. Sí, gracias, hermana Betty. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, Así hijo es. mío. E Así es. iban juntos. Gracias. Dios, gracias hermana Betty. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, ¿ok? Dios proveerá un cordero para el holocausto. Y nosotros entendemos hoy día que estas palabras tienen un fondo profético, ¿verdad? Cristo fue sacrificado en nuestro lugar, como este carnero lo fue en lugar de Isaac, y su muerte fue nuestro descargo de culpa. Por lo tanto, tiene un sentido bien importante y bien impresionante este concepto y espiritual, ¿ok? Porque normalmente, ¿verdad? Nuestra humanidad o nuestra emoción humana, que no está mal, ¿no? Aplicamos esta autorrevelación del Señor, este nombre, en cánticos, en oraciones, en declaraciones de fe, aludiendo solamente a que el Señor es capaz de proveer necesidades biológicas, básicas, naturales, ¿ok? Pero también encontramos que acá hay una relación bien profunda con la obra expiatoria de Cristo. O sea, el Señor se proveyó, el Señor proveyó salvación, ¿verdad? El Señor proveyó remisión de pecado. Entonces, junto con este concepto de que el Señor suplirá aquello, entendemos que el Señor lo primero que proveyó desde este Dios autoexistente y eterno, ¿verdad? Desde esta eternidad, el Señor proveyó para nosotros, ¿verdad? Para los que creen en Él, salvación, ¿verdad? Remisión, un sacrificio perfecto. El Señor proveyó de cordero, como dijo Abraham, el Señor proveyó el cordero para el sacrificio. Y juntamente con esto, después en el Nuevo Testamento entendemos, juntamente con esto el Señor también, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas que pidamos? ¿No? Entonces hay un sentido amplio, hay un sentido profundo de esta declaración y de esta revelación de Dios, autorrevelación de Dios con esta historia particular, ¿verdad? Que vemos con Abraham y su hijo Isaac. Y de ahí entonces hoy día entendemos y vemos a este Jehová Jireh y lo entendemos como el Dios que suple aquello que hace falta. Amén. Entonces, nuestro Dios es un Dios que suple, ¿verdad? Es un Dios que ha provisto para nosotros de salvación, ha provisto el sacrificio perfecto por nuestros pecados, ¿verdad? Y juntamente con ello ha provisto para nosotros también todas las cosas que necesitemos si las ponemos delante del Señor. Amén. Entonces es bien lindo y profundo este concepto y así como... y así como los profetas o aquellos que tenían visiones veían e interpretaban las realidades, así también el Señor ve, interpreta nuestras necesidades, las comprende y las provee. Amén. Entonces, esto es con respecto a Jehová Jireh. Vamos a pasar a este segundo nombre que vamos a revisar hoy, y es Jehová Shalom. Eh, y que también es muy interesante, hermano. También vemos que es un nombre compuesto y vemos que
Él se presentó por primera vez como Jehová Shalom, como el Dios de paz. ¿Sí? Este Señor, este Jehová autoexistente, sigo usando el mismo término, ¿verdad? Eterno, ¿verdad? Jehová, que está fuera del tiempo, ¿verdad? Que es el yo soy, que es yo soy el que soy, ¿verdad? Se describe con la palabra Shalom, ¿ok? O sea, es importante, Jehová Shalom, este Dios eterno, este Dios que está fuera del tiempo, este Dios que es autoexistente. Voy a ser un poco redundante en ese concepto, ¿verdad? Pero es que estamos hablando de él. Además se describe con este término Shalom. Y tome su Biblia, por favor, y veamos Jueces, capítulo 6. Y vamos a nos vamos a trasladar a, al momento en que el Señor se autorrevela como este Jehová Shalom. Son varios versículos, hermano, pero considero que es importante leerlos para que podamos entender el contexto. Y al fin y al cabo, este es un estudio bíblico, ¿verdad? Entonces, vamos Amén. a leer. ¿Alguien que esté ahí listo para leer, sí o no? Yo, hermano Claudio, del 1 al Er- 24, es Jueces jueces capítulo 6, 6. versículos 1 al 24. Perfecto. Usted Ya, va a ser hermano, uno. Un momento, Álvaro. Usted va a ser ya. uno. ¿Alguien más está listo para leer? Por aquí. La hermana Betty, gracias. Hermana Betty, ¿alguien más está listo para leer? ¿No? Yo también leí puedo leer. Súper. Perfecto. Gracias. Va a comenzar el hermano Claudio hasta que yo le diga nombre a otro hermano. ¿Le parece? Ya, hermano, sí, entendido. Vamos. Desde el versículo 1 en adelante, por favor. Ya. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, y se hicieron cuevas en los montes, y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, pues subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel, cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Gracias, hermano Hoy, Claudio. ya, hermano, está bien. Muchas gracias. Hermana Betty, por favor. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: Yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en la Ofra, En la Ofra. cual era ¿Sí? de Joás, Abiezanita, y su hijo Gedeón, y estaban sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió:
Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová no ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole, Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y no te, y no te envío yo. Entonces le respondió, oh Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y he aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Gracias, Te hermana ruego. Betty. Gracias. Hermano Mitchell. Ya, 18. Dice, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo, y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura, y ponlos sobre esta peña, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero el ángel le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual pertenece hasta hoy en Ofa de los Asbiezeritas. Perfecto. Muchas gracias, hermanos. La historia de Gedeón. ¿Cuántas veces nos ha inspirado esta historia? Y es apropiado que Dios eligiera un periodo de convulsión, de agitación en la tierra de Israel para presentarse como el Dios de paz. ¿Ok? O sea, dice la Biblia, lo que acabamos de leer, que el pueblo de Israel estaba aterrorizado, estaba espantado a causa de los madianitas. O sea, estaban tan asustados que se escondían en cuevas, porque los madianitas venían como langosta con ejércitos innumerables y destruían absolutamente todo. Entonces el pueblo estaba verdaderamente asustado. Y un joven llamado Gedeón, como lo leían los hermanos, el menor de su casa, de una familia humilde, pobre, de Manasés, estaba trillando trigo en un lagar, y este joven, como el resto del pueblo, probablemente no creyó a la palabra del profeta que el Señor envió en primera instancia cuando dice que el Señor los va a librar de la mano de ellos, así como de la mano de los madianitas, así como el Señor los había librado de Egipto, ¿verdad? Entonces no creían en las palabras que el Señor había enviado. Y en medio de este trabajo de trillar el trigo, se les aparece el ángel del Señor y lo llama como un valiente guerrero, como un varón valiente y esforzado. Y ahí Gedeón dice, no sé a quién le estás hablando aquí, porque yo no veo a ningún varón valiente y esforzado, no veo a ningún guerrero, a Gedeón, que él va a liberar al pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, en medio de esta historia y de esta historia de liberación, es como el Señor se autorrevela
como el Dios de paz. Lo leyó el hermano Mitchell, versículo 23. Jehová le dijo paz. ¿Ok? Paz, no tengas temor, no morirás. Qué tremendo, qué tremendo. Esta es una autorrevelación del Señor manifestándose a Gedeón. Veamos, primero, Jehová, ¿verdad? Insisto en ello, este Dios autoexistente, este Dios eterno, ¿ok? Y se autorrevela como Jehová Shalom, ¿ok? Shalom. El término Shalom significa muchas cosas, fíjese, no solo paz, ¿ok? Seguro, bien, feliz, bienestar, salud, prosperidad y paz. ¿Ok? ¿Ok? Es un término bien completo, ¿sí? Es un término bien completo. Ahora, shalom tiene una raíz primaria de la palabra que es shalom, ¿ok? Y que, fíjese en esto, la raíz primaria de la palabra shalom, que es estar a salvo, pero estar a salvo en un sentido integral, mente, cuerpo, bienes. ¿Ok? Entonces estamos hablando de una salvación y estamos hablando de una autorrevelación totalmente abarcadora, totalizadora. ¿Ok? Porque es estar a salvo y además en esta raíz primaria el concepto es completado, ¿verdad? Estás completo en el fondo, estás completado. O sea que encontramos acá que en medio de este contexto de bastante caos, ¿sí? De bastante terror, de bastante destrucción, ¿sí? En un contexto bastante desolador, el Señor se autorrevela como este Jehová, ¿verdad? Este Dios eterno se autorrevela como este Dios que los mantiene a salvo, como este Dios en el cual estamos totalmente completos, seguros, felices, prósperos. ¿Ok? Entonces es muy interesante revisar estos conceptos en el hebreo. Biblia, por favor, vamos a revisar este concepto, shalom, en qué otra parte de la escritura lo encontramos y de qué manera la Biblia incorpora este concepto para hablarnos de distintas cosas. Números, capítulo 6 versículo 24. A ver si se nos van adelantando los hermanos, los textos bíblicos están ahí. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo cuál? Primero veamos los primeros 4 versículos, por favor. O llamamos al pizarrón, digo el pastor. El Hermana Betty, 24, el 24, del 24, 24 al 25 y 26, 26. ya. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y No, lo no, llamó es en Jehová, números, hermana. números, Sí, ya, perdón, el libro de números. Sí, ya, entonces, sí, ya, perfecto. 24. Habla a Aarón, dice 24. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Perfecto, gracias, mi hermana. Esta es la Acá bendición yo, sacerdotal. Gracias, pastora, por favor. Génesis 43, 28. Sí, Y ellos respondieron, bien va, a tu siervo nuestro padre aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. muchas gracias, pastora. En Un el texto gusto. que leyó la hermana Betty, encontramos la bendición sacerdotal, ¿verdad?, de Moisés, y encontramos en el versículo 26, el Señor te bendiga, el Señor te guarde y el Señor te dé paz. ¿Ok? Y encontramos el concepto acá, shalom, propiamente tal, con la palabra paz. Ahora, fíjese, interesante lo que leyó la pastora, Génesis capítulo 43, versículo 28. ¿Lo puede leer de nuevo, pastora? ¿Lo tiene ahí? Un gusto. Y ellos respondieron, bien va, a tu siervo nuestro padre aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Perfecto, gracias, pastora. Entonces, acá encontramos el mismo término,
¿sí? Shalom, pero descrito como le va bien. ¿Sí? O sea, a tu padre le va bien. ¿Ok? Gracias, pastora. Hermano Franklin, por favor. Gracias a ti. ¿Aló? Sí, Eh, 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 1 Samuel 17:22, hermano. sí, 17, 22. Ya. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Gracias. Gracias, mi hermano. Mismo concepto, shalom. Preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mismo término que se utiliza. Si es que están bien. Gracias, hermano. ¿Alguien? Segunda de Samuel 11:7. Franklin tenía la mano levantada. Hermano Franklin. Franklin, se me cansó. Sí, necesito todos que me la levanten como Moisés. Eso. Cuando Urias llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y los soldados y cómo iba la campaña. Perfecto. Y en la Reina Valera apunta al término salud. ¿Ok? David preguntó por la salud de ellos, cómo estaban de su salud. Y también acá encontramos el término shalom. Entonces, si se fija, hermano, vuelvo un poco atrás, el término shalom es un concepto amplio que abarca salud, bienestar, paz, prosperidad. ¿Ok? Es estar a salvo. Es un término integral que nos habla el Señor. Y agregué, yo entiendo que el concepto es shalom, ¿verdad? El nombre que hoy día estamos revisando es shalom, pero seguí un poquito al Nuevo Testamento, pastor, me alargué un poquito en ese sentido, pero el concepto paz, ¿verdad? En el Nuevo Testamento es eirene. ¿Ok? Y Ajá. lo seguimos encontrando en la palabra. Entonces veamos, por favor, hermanos, Marcos 5:34. Yo lo tengo. Gracias. Juan 10:36 Dice, entonces. y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Muchas gracias. Acá vemos cómo está 10:36. relacionada Dios la Jesús. paz a una obra de sanidad. Tu fe te ha salvado. Ve en paz, ¿verdad? Ahí encontramos Eirene. Ahí está la revelación de este Dios, ¿verdad? Shalom. Amén. Juan 16:36. Por acá. Gracias, pastor. Oh, Va. ¿abriste el micrófono? ¿Ah? Yo lo tengo, Pues David. no tiene 36, Juan 16. Ya, pastora. 16. Oye, pero dice aquí el profe que no tiene 36. ¿En Juan? Sí, Juan 16 no tiene Pucha, 36. Llega hasta caray. el 33. ¿Cómo te leo el No 36? sé, pues póngale ahí algo. ¿Cómo te lo agrego? Fue un error de tipeo, no lo puedo creer. Ya, pero Es en el avancemos. versículo 33, es el 33, ¿Es el Ya, habla de la 33? te paz. leo el A ver, 33 ¿qué entonces. dice el Sí, es el 33? 33. Veamos. Ya, leo el 33. Bueno, todo nos pasa. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En Eso. el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sí, ¿Te era el sirve? 33. Gracias, gracias. Gracias, Exactamente. Betty. Fíjense, el concepto, en mí tengáis paz, ¿verdad? Entonces, acá es o sea, no sé, después el pastor me corrige si estoy exagerando, pero es ver la revelación, la autorrevelación de Dios con Gedeón, ¿verdad? Cuando le dice, ten paz, no morirás, estarás seguro, pero hoy día la vemos en Jesucristo, ¿ok? En mí tendrás paz. En el mundo sufrirán aflicciones, pero yo he vencido al mundo. Ahí podemos establecer un paralelismo, ¿ok? El pueblo de Israel estaba aterrorizado, azotado por los madianitas, ¿verdad? Había caos, pero el ángel del Señor le dice a Gedeón, ten paz, no morirás, ¿ok? Y encontramos quizás sentido, ¿verdad? Jesucristo, en el mundo van a tener aflicciones, pero en mí encontrarán paz. Gracias, pastora. Hechos, Paula.
¿Cuál tiene? 24:2 Ya. dice, y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Ok, muchas gracias. Efectivamente, y ahí encontramos de nuevo el concepto paz, ¿verdad? Es eirene. Y finalizar con primera a Corintios capítulo 7 verso 15 si alguien lo tiene. Yo lo tengo, Ya, por favor. 7:15 dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Perfecto. Acá está dando instrucciones sobre el matrimonio del apóstol Pablo, pero rescato la última, la parte B, ¿ok? Dios nos ha llamado a paz. ¿Ok? Él nos ha llamado a paz. Bendito el Señor. Ahora, y mucho más moderno aún y contemporáneo, en los términos modernos, encontré una palabra del psicoanálisis que es la homeostasis. La homeostasis. En el fondo habla de una estabilidad, de un estado de estabilidad, de un estado de plenitud. ¿Ok? De hecho, muchos terapeutas acompañan a las personas para llegar a su estado de homeostasis, o sea, a su estado de plenitud, a su estado de estabilidad. ¿Ok? Entonces, encontramos, hermanos, en relación a lo que hemos estudiado hoy, que ese estado de plenitud, que ese estado de homeostasis, que ese estado de paz verdadera, está en este Señor eterno, autoexistente, el yo soy que se reveló desde el principio de los tiempos como Jireh y como Shalom. Amén. Amén. Qué bonita palabra. Y hasta ahí llegamos, mi pastor. ¿Cómo que hasta ahí quedamos, David? Muy bien, muy bien. Hasta ahí me dio el Señor, dijo él. Gracias, David, por esta Hermosa enseñanza clase. sobre estos atributos divinos que son nombres, Sí. sí, que lo identifican, lo reflejan. Es un Dios que llama a la paz, a la tranquilidad. Creo que hay comentarios, consultas, hay alguna acotación, algún aporte para estos nombres de Dios. Además de lo que ya hemos visto la semana pasada, eh, el Elohim, el Dios creador, el Adonai, que es el Dios, el Señor, como lo dijo Ronnie, hoy día hemos visto el Dios que es paz, el Dios que promete paz. Mi paz os doy, dijo Jesús, mi paz les dejo. Y la paz que yo les doy no es como la que el mundo les da. Y Mm, el Dios que provee, el Dios que nutre, el Dios que anticipa, como bien lo dijo David. Así que creo que hay mucho que opinar y comentar en esta clase. Yo quiero decir A ver, algo. por acá hay algo. Yo, por acá. sí, Primero felicitarte, David. Te llegaste corriendo y gracias por esta hermosa clase. Mientras leía la porción de ahí en Génesis del relato de Abraham, pensaba que Jehová Jireh, Dios mm, provee, ujú, pero tienen que darse ciertas condiciones también para esa ujú, provisión de Dios. ujú, Y cuando el ángel habla y le sí, dice, no le hagas nada a tu hijo, pero está la frase, he visto que no me rehusaste mm, a tu hijo. Entonces, eso me llevaba a meditar en cuántas veces nosotros al Señor le pedimos, porque lo necesitamos, somos Cristo dependientes, no podemos vivir sin Él, pero eh, ¿qué le damos al Señor?
somos capaces de dar obediencia, de dar fidelidad, de dar esa confianza, de ser creíbles para Dios. Él es totalmente confiable, Él nunca falla, Mm, pero nosotros en nuestra humanidad estamos a la altura de ese Jehová Jireh, de mm, ese Jehová que provee el sustento, que mm, provee todo lo que necesitamos. Eso me llamó mucho la atención mm, y me hace reflexionar en mi vida, en la profundidad de mi intimidad con Dios. mm, Cuánto nos cuesta en ocasiones eh, darle a Dios la prioridad que Él merece. Lo relaciono con la clase del lunes pasado mm, y en La Paz. Y me sorprendió esto de que es paz, pero también es quietud mm, y no estamos libres. Yo me ponía, pensaba en Gedeón y claro, él no pensaba que era la persona adecuada porque tenía miedo, sí, estaba asustado como estaban todos, pero el Señor lo llama y él creyó y fue. Y el Señor es el que provee la paz, mm, provee todas nuestras mm, necesidades. Ayer tú decías cuando cantábamos que ahí estaba la enfermedad, estaba todo, y lo poníamos ahí en mm, creerle a Dios. mm, Entonces en eso me hace reflexionar, que si Él es paz, mm, Él es todopoderoso, pero nosotros tenemos que poner nuestra parte y mm, es, es hacer lo que a nosotros nos corresponde, que es creer. Me hace reflexionar y me hace replantearme. Entre la palabra de ayer, la clase del lunes pasado, sí, sí. ha sido de mucha reflexión este tiempo. Gracias, David. Gracias, pastora. Sí, es cierto, porque en el fondo vimos que estos nombres nacen o el Señor se autorrevela en base a una experiencia, a una vivencia de personas, eh, pero el vivir también esto es fe, es obediencia. Podemos entenderlo de manera racional como información, pero también es importante la respuesta del hombre y de la mujer para poder vivirlo, sin duda. Gracias, pastora. Gracias, David. Paula. Buenas noches. Bueno, Buenas noches. en la misma línea que hablaba la pastora, eh, yo pensaba en el texto porque, claro, Dios se proveyó, Mm, eh, pero eso sucedió cuando la prueba eh, prácticamente se había cumplido o cuando la prueba Abraham ya la había entregado. Ujú. Entonces, eh, Dios entrega esa provisión, ese animalito para el holocausto, pero después de que vio en Abraham el corazón totalmente entregado a obedecerle a él por sobre todas las cosas. mm, Entonces, la misma historia también, el mismo relato bíblico nos muestra de que, claro, Dios nos va a proveer de todo y Él se proveyó de todo en Cristo para nosotros, pero también la parte nuestra es entregarlo todo, estar dispuesto con el corazón a entregar todo. mm, Y bueno, el ejemplo igual es fuerte. Yo estaba haciendo dormir al Samuel mientras la pastora leía el texto y el Samuelito me tenía abrazada. Entonces yo pensaba eh, mm, cómo fue para Abraham que Dios le pidiera a su único hijo, al hijo que Dios mismo le había prometido y que de él vendría toda su descendencia. Entonces, para Abraham no debe haber sido sencillo entender la voluntad de Dios en ese momento, pero aún así obedeció con fe
a, al- a- a la petición de Dios. Ujú. Entonces, eh, se estremecía mi corazón cuando pensaba en ese padre que debía entregar lo más valioso, y yo tenía ahí a uno de mis dos hijos, lo más valioso que tengo. eh, ¿Lo podría entregar? ¿Podría pasar esa prueba yo? Entonces el Señor nos llama a, a través de esa autorrevelación a, a ser obediente y a entregarlo todo por Él, en obediencia. Sabemos que Dios no nos va a pedir un sacrificio humano, porque de hecho Dios detestaba los sacrificios humanos de ese tiempo. Por eso es que tampoco entendemos cómo Abraham pudo solucionar esto en su cabeza. Eh, Eso me pega fuerte, y también el hecho de que Abraham, se dice de él que es el padre de la fe. Abraham es el padre de la fe, y vemos acá que Isaac era, era en esa prueba el cordero o el sacrificio. Y Dios, claro, finalmente saca a Isaac y se provee del, del animalito que nosotros hoy vemos y entendemos que es Cristo. Cristo para nosotros es en quien el Padre se proveyó. Entonces, igual ahí hay como una figura, veo yo, no sé, veo a Abraham como padre, como figura de Dios Padre, y a Isaac como figura de Cristo. Eh, pero que finalmente conocemos la historia de que eh, Isaac no tuvo que ser sacrificado, sino que el corderito, que en este caso es Cristo. Así que eso a mí me llama mucho la atención, por qué Dios eligió esta figura para mostrar su amor al mundo. Esta figura de padre e hijo, o de madre e hijo. Y es por eso, porque no, yo creo que humanamente no hay amor más grande que ese. Eh, a veces hay papás que no son biológicos, pero que sí aman como si fueran biológicos. Y porque ese amor es incondicional, ese amor lo da todo, ese amor se da por el otro de manera eh, que yo creo que es difícil de comprenderlo. Si para nosotros ese amor es inexplicable, ¿cuánto más Dios nos quiere decir que nos ama, dando a su propio Hijo por amor a la humanidad? Así que eso, cuán grande es el amor del Señor, y también cuán grande es la demanda que nuestro corazón debe tener para con Él. Eso. Gracias. Gracias, David. Amén. Gracias, Paola. Bien, gracias. David, ¿me permites? Por supuesto, pues, pastor. Bueno, era una prueba de fe. Abraham habría de ser el padre de la fe, y la prueba era, yo lo digo, hasta inconcebible. Mm, Dios le pide a Abraham sacrificar a su hijo, y algo que Dios siempre aborreció fue los sacrificios de personas. mm, Hay una aparente contradicción. ¿Cómo Dios le pide que le sacrifique a su hijo si él odia los sacrificios de personas? Pero era una prueba de fe. Y Abraham le creyó. Incluso le dice a sus siervos: espérenos acá, el muchacho y yo iremos, adoraremos y mm, volveremos. sí, Él tenía la profunda confianza de que el sacrificio no se iba a consumar. O sea, Dios prepara a un hombre de fe. Ahora, en Hebreos capítulo 11, dice el autor a los Hebreos: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, ¿no? mm,
Y el que le había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 19, estoy en el capítulo 11 de Hebreo. Pensando que Dios, Abraham pensaba que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos a su hijo. Esa era su profunda convicción, que Dios, aunque Isaac hubiese sido sacrificado, Abraham pensaba que Dios era poderoso para levantarlo aún de la muerte. Una prueba de fe para demostrar la provisión. Dios está, como tú dijiste, está mirando, está anticipando una realidad que Él conoce. Bien conozco que no teme, que obedeciste. Dios proveyó. Entonces, la idea de provisión también es Dios ve nuestras necesidades. Dios es el que se anticipa a nuestras necesidades. Él Sí, llama las cosas que no son sí. como si ya fuesen. Mm, Es el Dios que no espera que le pidamos muchas veces, sino que Él se anticipa, ahí está la provisión, sí, porque puede ver nuestra sí. necesidad Mm, y anticiparse a la respuesta. mm, ¿Cuántas veces, no sé, en el caso de usted, creo que todos, hemos tenido una respuesta divina antes que la pidamos? Antes que la mm, pidamos, ya Dios proveyó, ya Dios visualizó mm, anticipadamente. Es mm, el Jehová Jireh, el Dios que provee, que mm, ve anticipadamente y conoce nuestras necesidades. mm. Una hermosa enseñanza. Gracias, David. Sí, pastor, qué tremenda es la palabra del Señor. Claro, como usted dice, en el caso de Abraham, hubo una confianza, como usted dice, vamos a ir y vamos a volver, vamos a orar y vamos a volver. Y no hubo en ningún momento una oración como, Señor, dame un cordero, Señor, dame, Hola, necesito, sino que, ¿cómo estás? el Señor lo proveyó. Qué Así tremendo. es, Bien. así es, así Hay, es. hay tiempo, creo, todavía, pastor, para... Hola, hola. ¿Hay algún comentario, algún aporte, alguna pregunta profunda para el profesor? No, parece que no. Ujú. El Dios que provee, Se Mm, fueron. el Dios que se anticipa, el Dios Yo que por conoce aquí las quería necesidades. Por darle acá, las gracias Betty a David Rodríguez. por el esfuerzo de preparar la clase, de verdad que Ujú. estuvo muy explícita. Amén, amén. Y Gracias. mientras se iba dando la clase, me venía la adoración que dice, mm, oh, qué lindo es tener la paz de Dios. mm, Ujú, Aquí muy dentro del corazón, ujú, pareciera que uno está en los cielos, delante del trono del Señor, y busca la paz mm, y olvida el enojo, ujú. busca la paz que viene de Dios. Amén, Aleluya. amén, amén. Gracias, amén. hermana Betty. Gracias, Betty. Gracias. Sí. Bendito Dios. Amén. Oh, aleluya. Mm, Amén. Oh, bueno es nuestro Dios. Vamos, vamos. ¿Alguna consulta, algún comentario para esta preciosa clase? El profe está El bastante preparado. Dios que provee, el Dios de paz, el mm, Dios de paz. Ujú. mm. Muy bien, parece que no hay más comentarios, no hay más consultas. Ujú. Yo quiero contar algo, es un testimonio de la provisión del Señor, de cómo el Señor hace maravillas. Sí, a ver. Mi hija Geraldine estudiaba Derecho en Maracaibo, allá en Venezuela,
y yo vivía en Sedojeda, en otra ciudad, y ya yo me había divorciado, y el papá dejó de ayudarlo, y pasamos una situación bastante difícil, pero estábamos nuevos en Cristo. Entonces ella lloraba porque no tenía cómo venirse, y ella se fue como a pedir que por favor la trajeran. Entonces ella dice que, no sé, revisando la billetera, me apareció un billete de 50 nuevecito, nuevecito, y esa muchacha temblaba, lloraba, y esas cosas, esas maravillas las hace el Señor. Sí. Dice un billete, mami, que era imposible que estuviera ahí, Mm, nuevecito, nuevecito, y lloramos y le dimos la gloria a Dios, porque esas cosas solo las hace el Señor. mm. Amén. Amén. Él Lindo. proveerá. Amén. Amén. Así es. Sí, Así Señor. es. Lindo. Completito por su pasaje. Mm, Ujú. Completito. Bendito el Señor. Gracias al Señor, Bendito el Mm, sea Dios. Dios que provee. Así Y que es, siga proveyendo. Ujú. así es. Esa es una característica importantísima Sí, del Dios nuestro. así El es. mismo de ayer, de Amén. hoy y de Hay siempre. una mano allí. Hermano Franklin, por favor. Hola David, pastores, hermanos, Dios les bendiga. Amén, Hermano. Amén. igualmente. Acá estamos atentos, Sara y yo, escuchando la clase. Y bueno, hermano, gracias primero que nada, porque el Señor tiene una palabra maravillosa que nos enseña a identificarlo por medio de estos nombres, estos pronombres, que nos dice sus cualidades y como dice, se refleja en función de algunas situaciones, en este caso como Dios de paz y Dios que provee. Ujú, Me sumo un poco a lo que comentaba su señora esposa, hermano, que hablaba sobre Abraham. Y casualmente yo estaba viendo una película, no sé si es el único que le pasa, pero yo duro 3 días, 4 días viendo una película porque me quedo dormido. Entonces, hasta que la termino de ver. Pero estoy viendo una película que es de Abraham, casualmente de Abraham, como padre de la fe. Y en lo poco que he visto, hasta no me quedo dormido, me, veo lo difícil, lo traumático que ha sido para Abraham, que Dios le diera a entender que, que fuera al monte Moriah a darle a su hijo en sacrificio. O sea, más allá de la fe, también pasó por un proceso. Y ese proceso era entender de que, bueno, yo voy confiado en Dios, más allá de mi pérdida de mi hijo único, ya después de 100 años, de mi único hijo, eh, o mejor dicho, de mi primogénito, más allá de que Ismael haya nacido también, para él fue doloroso. Entonces, resulta y acontece que se menciona en la Biblia que Dios provee el sacrificio, y por supuesto también vi ese ejemplo, como lo decía la hermana Paula, que yo siempre también tuve eso como que el ejemplo de Abraham es el ejemplo de Dios mismo hacia la figura de su hijo. Porque dice la palabra de que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo quien tenga que no se pierda. O sea, demostró el amor a la humanidad por medio de entregar a su hijo. Y sufrió lo que en vida sufrió Abraham al entregar a su hijo. mm, Pero en este caso Dios provee. Dios le provee a Abraham, y así como también nos provee a nosotros amén. N cantidad de cosas, también nos proveyó algo que se llama salvación. Entonces es bastante hermoso ver cómo tenemos un Dios que provee constantemente, más allá de lo que nosotros podamos pasar día a día. Tenemos un Dios que nos proveyó salvación. No lo hace cualquier Dios, Mm, no lo hace cualquier Dios, ni no hay Dios que tenga la capacidad, mejor dicho, de ofrecer lo que ofrece nuestro Señor. Así Entonces, es. entonces tenemos esa gran virtud de ser llamados coherederos, y ese honor y esa misericordia de Dios mostrada por medio de su Hijo, de que nos hace coherederos y nos da esa paz que viene de convertir. Y casualmente hace un par de minutos atrás conversaba con mi esposa sobre lo que es la paz de Dios antes de empezar la clase, y mencionaba eso, pues que
Fácil es mi yugo, ligera es mi carga. Mi paz les doy, no como el mundo la da. Entonces, conversábamos de eso y eso es Dios en esencia. Una de sus características es paz, como la da Él, no como la da el mundo. Entonces, bendito sea el Señor que nos da estas clases y nos permite reconocerle por medio de sus nombres bíblicos. Gracias, mi hermano. Dios te bendiga y hermosa clase como siempre. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Muchas gracias. Claro. Mateo capítulo 6 verso 8 dice, no se hagan semejante a ellos en relación a los hipócritas que oran para ser vistos, ¿no? Porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Eso es. Está perfecto esta figura, ¿no? de este Dios proveedor que se anticipa. Y está también dentro de esto que nos enseñaba el pastor, ¿no? Que veíamos el año pasado, eh, que este Dios desde antes de la fundación del mundo, este Dios que conoce la historia, eh, está perfectamente relacionado. Por eso es que es también, a mí me impacta mucho que sean nombres compuestos, ¿no? Jehová Jireh, este Dios preexistente, este Dios eterno, que desde la eternidad, ¿verdad? Provee, conoce, este Dios provee también. Amén. Amén. Son aspectos sobresalientes de su persona. Mm, Así es Él. mm, Así es Él. Él es Dios de paz, Él es Dios de salvación, Él es Dios de amor. Todos esos atributos lo complementan, por decirlo de alguna manera. mm, Ese es nuestro Dios. Ahora, es importante que al conocer nosotros estas cualidades de nuestro Dios, tenemos más posibilidades de adorar. Mientras más conocemos cualidades de Dios, más mm, recursos tenemos para adorar. sí, Se abre el abanico mm, de expresiones de alabanza, de adoración por mm, quien es. así Aquí es, tenemos para adorar a un Dios que provee, a así un es. Dios que es paz, a un Dios que es creador la semana pasada, Mm, a un Dios que es Señor. mm, Entonces, eh, se amplía, como digo, nuestra mm, capacidad de entendimiento, de adoración, de mm, alabanza a nuestro Dios. Muy bien, así es. estamos ya a casi las 10 de la noche. ¿Hay, hay algo pendiente? ¿Hay algo allí que está en el corazón de alguno de nuestros hermanos y hermanas? Agradeciendo a David por la clase de esta noche, agradeciendo al Señor, obviamente, Sí, al Señor. por la clase que nos permite a través de David, que estamos sumando conocimiento con Mm, respecto al Dios a quien mm, servimos. Esto es grandioso. mm. Pareciera que Y no hay nada más, David. lindo pastor, una reflexión más bien a título personal, como el Señor en medio de nuestras debilidades y en medio de nuestras muchas cosas, actividades, ¿verdad? Mm, Eh, nos da este privilegio de atender a su palabra, así es. eh, de poder compartirla, es una honra y una bendición que podamos estar todos juntos atendiendo esta palabra y quizá cansados, agotados, ¿verdad? A veces nos pasa, uno llega corriendo y pone el teléfono y hasta se pega unos pestañazos. Eh, pero me llamaba mucho la atención esto que usted compartía ayer, pastor, de que el espiritual desea, anhela ser perfeccionado en la palabra. Y ahí es cuando David dice, o sea, yo prefiero estar ahí en la puerta del templo de la casa de mi Dios que habitar en morada de maldad, ¿verdad? Prefiero estar un día en sus atrios que mil fuera de ellos. Porque finalmente, pastor, es esta palabra la que nos sostiene, pues. Así es. Y cómo no vamos a bendecir al Señor, como usted decía, cómo no vamos a adorar su nombre
si vemos que el Señor se autorreveló a Gedeón en medio del caos que estaban viviendo, entonces, ¿cómo no llevar eso a nuestras propias vidas? ¿Cómo no llevarlo a los tiempos presentes? ¿Y cómo no bendecir el nombre del Señor, entendiendo de que Él es el Dios que se anticipa y que provee, que Él es el Dios todopoderoso? Entonces, es motivo de bendecir su nombre y Amén. de Amén. deleitarnos en su palabra, pastor. Amén. Sí, Señor. Eh, Esto que dices tú, David, me hace pensar, ¿qué pasaría si el Señor se cansara? Si el Señor dijera, no, trabajé mucho hoy, tengo sueño, así que por favor no me molesten. O se fuera un fin de semana a pasear, no sé, a descansar, se desconectara el Señor. ¿Qué pasaría? A Betty le decía, con Betty Madrid conversaba eso uno de estos domingos, y ella me decía, habría un caos, nos morimos todos, claro, se acaba todo, porque si él se fuera de vacaciones, por ejemplo, y él no pusiera orden, Así es, salí, no estoy, cuando nosotros le hablamos, ujú. estoy sí, cansado. Y porque él atiende a toda la humanidad. Yo pienso a veces en eso y a cada instante, a cada segundo, estamos hablando, le estamos pidiendo, le estamos dando gracias, siempre. Sí, amén. me impresiona eso, Él cómo está, él es. así es. Muy bien. Sí. Gracias, David. Creo que no hay nada más que oír. Orden. Agradecido. Hola, del- Por acá, Sora. eh, Sora, ¿cómo están ustedes? Bien. bien, gracias. Yo- Eh, escuchando el estudio de hoy, bueno, gracias David, se entendió perfecto. Y lo que habla la pastora de que qué pasaría si el Señor tomara un fin de semana. Bueno, imagina el caos. Si cuando el pueblo, si Moisés se descuidó un momentico y fue a hablar con el Señor y bajó, ya habían hecho un becerro de oro. Que imagínense lo que podemos hacer nosotros. De verdad que eh, él tiene que estar al control. Él tiene que Exacto. estar al control porque no somos nada. Yo sería Ah, una que diría, ¿qué es esto? Me sentiría así como que, ¿qué pasó? Como defraudada, desilusionada, bueno, así. ¿Cómo se llama? Fuerte pensar en eso. Y sabemos que no va a pasar, ¿no? Pero, wow, gracias a Dios que no va a pasar. Gracias. Sí, Claro. eso quería decir. Gracias, Bueno, hermano. Dios le Muchas, bendiga. muchas gracias. Gracias, Sora. Amén. gracias, Sora. Amén. El Dios que provee, el Dios de paz. Amén. Él es Dios de paz. Sí, ¿Cómo es la palabra que usaste? Ahora la capté, que habla de estar en un estado homeostasis. homeostasis, un estado de quietud, de Ajá. tranquilidad, ¿sí? Aunque la tierra tiemble, en Dios Ah, podemos estar en ese estado, tremendo. en el estado de quietud, de paz, de confianza, Qué tremendo. porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de lo suyo. Él tiene un Impresionante. compromiso consigo mismo de Mm, cuidar de los que en mm, Él confiamos. mm, Amén. Él mm. tiene un compromiso, así lo interpreto. Él tiene un compromiso consigo mismo Tremendo. de guardar a los que en Él confían, de atender a Impresionante. los que le buscan, de Amén. responder a los que le aman. Su Amén. respuesta no es con todo el mundo, es con los que le aman, Mm, con los que han rendido sus vidas a Él. Ese es el compromiso de Dios mm. para con los que le amamos, por la gracia del Señor, de Amén. atender a nuestras necesidades. Amén. 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 Cerramos Gracias, entonces Señor. la clase esta noche, David. Tú Sí, puedes orar, por favor, claro. dando gracias a Dios y orando porque la bendición de Dios también esté con nosotros esta noche en el sueño. Que haya paz en el sueño de cada uno de Sí. nosotros
que el Señor atienda a cada clamor, a cada necesidad, como creemos que así es, y que podamos tener un dulce dormir en la paz de Dios. Amén. ¿Puedes Amén. orar, por favor? Sí, claro. Padre, gracias te damos esta noche Amén. por este privilegio. Así es, así Gracias, es. Señor, por esta gracia tuya, Señor, de estar sentados a la mesa, Señor, atendiendo tu palabra. Oh, sí, Señor. Gracias, Padre bendito, porque verdaderamente tu palabra es lámpara, Señor, a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Señor, y es la que nos fortalece, la que nos edifica, Señor, y por medio de ella podemos conocerte, Padre amado. Gracias, oh Dios. Gracias, Padre, porque tú eres el Dios que provee todas Amén. nuestras necesidades en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú conoces de qué tenemos necesidad, Padre bendito. Podemos revisar, Señor, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, Señor, y cómo tu palabra nos habla, Señor, y cómo tú reforzaste esta idea, si las aves del cielo que nos siembran, nos ciegan, nos recogen en granel. A nuestro Padre las alimenta, cuanto más a vosotros, Amén. Señor, porque hay provisión de parte tuya, Señor, para tus hijos, para tu pueblo. Te damos gracias por eso, Señor. Te damos gracias porque has decidido mostrarte a nosotros como este Dios que provee, Señor, como el Dios que suplirá, Señor, todas las cosas. Y te damos gracias, Señor, por ello. De igual manera, Padre, eres este Dios que nos da paz, nos da salud, nos da bienestar, que nos hace estar seguros, completos, Señor. Gracias, gracias, Señor. Pensaba en Jesús cuando estaba durmiendo en la barca en medio de la tormenta, Señor. Hay un estado de paz, Señor. Hay un estado de quietud. Hay un estado de confianza, Señor, a pesar de lo que pueda estar ocurriendo en el entorno, en el ambiente. Hoy, Señor, se entiende de que el ambiente en el que nos formamos, el ambiente en el que estamos inmersos, determina nuestra conducta, determina quiénes somos, Señor, pero podemos ver en ti que desde adentro hacia afuera, Señor, tú obras en nosotros, guardándonos y dándonos paz, Señor. Por eso te agradecemos. Ponemos delante de ti este estudio, Señor. Ponemos delante de ti nuestras vidas, Señor Jesús, para ser edificados en ti cada día. Y que cada uno de mis hermanos y nosotros, Señor, acá en casa podamos ir a dormir en completa paz, porque así dice tu palabra. Tú Amén. guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Así Señor, es. creemos en tu palabra, Señor, y permítenos ir a descansar, Señor, y tener un descanso reparador, Señor, en esta paz completa. Y si hay aquí, Señor, algún hermano que esté luchando, Señor, con enfermedades del alma, enfermedades, Señor, en la mente, Señor, con falta de paz, con pánicos, con angustia, Señor. Esta hora los ponemos delante de ti, Padre bendito, para que tú seas sanando y cubriendo cada necesidad de nuestros corazones, de nuestra alma, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por esta instancia maravillosa, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por nuestros pastores. Gracias por nuestros hermanos y por cada hogar representado en esta hora. Te adoramos, Señor, y bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Damos gracias al Señor porque hoy día recibimos la petición de Ronnie Sí. respecto a Kendall, a su Kendall, sobrino. un sobrino, me parece que Sí. que iba a ser intervenido, fue intervenido y Ronnie nos comentó esta tarde que todo salió bien, la cirugía fue exitosa, así que damos gracias al Señor por esa intercesión que una vez más vemos respondida. Así que damos gracias al Señor. Abran sus cámaras, por favor, para saludarnos desde acá e irnos a descansar. A ver, esas cámaras abiertas. Eso es. Ronnie, A ver, ¿todo bien con Kendall? Ya, todos muy abrigados, Franklin. Franklin, lo conocí.
Betty, Dios te bendiga. Betty Hernández, Betty Madrid. Bendiciones. Carmen, Dios les bendiga. Sí, Qué Bendiciones. frío parece. sí, Saludos a está Claudio, Niuska, Susana, Claudio, Susana. Ani, Pastor, Un abrazo. Betty. Mitchell también está ahí, Irmita. Mariela también, Dios te Sí. bendiga, Punto final. Mariela, Meme, Amén. Amén, pastor. Amén. Dios te bendiga. Ronnie, ¿todo bien Bueno, con tu sobrino? Sí, sí, pastora, ya está en habitación y ahora viene el proceso de recuperación. Qué Pero bien. gracias a bueno. Dios todo bien. Y bueno, hay otra cosa que también aprovecho. La semana pasada o la antepasada también recibí reporte de AMNI, que fue también Ah, por quien pedí oración hace unas sí. semanas atrás y ya tuvo información también y ya descartado cualquier tema maligno. Ay, qué Está bueno. también en recuperación durante el próximo año, o sea, va a estar todo un año en temas de control y todo eso, pero todos los resultados de los exámenes, las biopsias, todo lo que le extrajeron, lo que se analizó, resultó que no hay nada maligno. Gracias al Señor. Gracias a Amén. Dios, qué bueno. Así que El Dios que gracias a ustedes provee, también. el Sí, Dios Así que es. provee, que tiene todas las respuestas, todas las necesidades amén. suplidas. Sí, Señor. Dios tiene todas las necesidades, las que tenemos y Gracias. las que vamos a tener, Amén. ya están suplidas en Dios. Amén. Él es el Dios que provee. Un Sí. abrazo. Buenas Tengan una noches, feliz noche. Chao, bríguense. chao, chao, chao. Besitos, les El Chao, amamos. hermanos. el Gracias, miércoles nos David. vemos en la oración. Un abrazo, Amén. bendiciones. Buenas Chao, noches. chao.